Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa de audiolibros adventistas. Desde el Ministerio Laico Adventista El Tercer Elías, oramos y deseamos que el Señor bendiga a cada oyente de su palabra, donde escucharemos el mensaje que el Altísimo tiene para nuestra alma cansada y podamos encontrar consuelo, amonestación y misericordia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. En esta oportunidad escucharemos el libro titulado Rebelión del pastor Ron Spear, capítulo Rebelión del libro Rebelión de Ron Spear, tercera parte. Responsabilidad compartida. Otra importante pregunta tiene que ser hecha. ¿Quién es ahora responsable por esta última apostasía en la iglesia? ¿La Omega? Todos lo somos. Cada miembro tiene la responsabilidad por su propia alma y por las almas de los demás. Pero una mayor responsabilidad descansa con los líderes, pastores y laicos, los cuales han permitido que la apostasía se desarrolle en la adoración estilo celebración y en la música, en la nueva teología, salvos en el pecado, en los libros de un nuevo orden encontrados en nuestras librerías adventistas y en la mundanalidad de nuestros colegios. Vemos la rebelión manifestada en la operación de nuestros hospitales, los cuales ya no representan el designio celestial que Dios le dio a nuestra profeta Elena de White en la obra médico-misionera. También vemos rebelión en nuestras casas publicadoras que imprimen casi cualquier cosa con tal de obtener lucro. La lista puede seguir. Los iguales tratados igualmente. Recordemos que el incendio de la Review and Herald en Battle Creek, hacemos la pregunta: ¿cómo podemos creer que podemos escapar de la ira de Dios debido a nuestra rebelión al no seguir los planes y las órdenes de Dios para su amada iglesia remanente? La sierva del Señor dice: si la iglesia sigue un curso similar al del mundo, compartirá la misma suerte. O mejor dicho, como recibió mayor luz, su castigo será mayor que el de los impenitentes. Testimonio, tomo 5, página 94. Y agrega: la historia de Israel debiera ser para nosotros la más solemne advertencia de las calamidades que nos sobrecogerán si somos desobedientes a los mandamientos de Dios. Sign of the Times, 24 de enero de 1895. Y dice también: hay una notable similitud entre la iglesia de Roma y la iglesia judía en el tiempo de la primera venida de Cristo. Sign of the Time, 30 de junio de 1889. Estas declaraciones inspiradas debieran despertar a todos los adventistas del séptimo día, laicos, líderes y pastores. Estas declaraciones inspiradas claramente nos dicen que estamos siguiendo la misma desobediencia que la iglesia judía, y la iglesia judía tiene una apostasía similar que la iglesia católica. La próxima cita que tenemos que mostrar ¿es la que dice que la iglesia adventista se ha vuelto Babilonia? No, 1000 veces no. Sión nunca fue Babilonia y Babilonia nunca fue Sión. Pero tenemos que considerar esta cuestión en relación a la luz adicional que Dios graciosamente nos dio a través del espíritu de profecía. ¿Es posible que seamos peores que Babilonia? Aún hay esperanza. La siguiente pregunta tiene que ser hecha: ¿hay aún esperanza para la iglesia remanente de Dios? Sí, 1000 veces sí, no habrá otra iglesia. Aun cuando la siguiente declaración fue escrita antes del incendio del sanatorio de Battle Creek y el de la Review and Herald
ambos en 1902, el principio aún se aplica a las instituciones desobedientes en nuestros días. La sierva del Señor nos dice: el Señor obrará para purificar a su iglesia. Os digo en verdad que el Señor está por trastornar las instituciones llamadas de su nombre. ¿Cuán pronto comenzarán estos procesos refinadores? Yo no lo puedo decir, pero no serán muy retrasados. Aquel cuyo aventador está en su mano purificará su templo de su contaminación moral. Él purgará completamente su era. Sign of the Time, 30 de junio de 1889. Y la mensajera del Señor agrega: el consejo del testigo verdadero no representa a aquellos que son tibios como estando sin esperanza. Aún hay una oportunidad para remediar su estado, y el mensaje laodiceano está lleno de ánimo. Pureza de corazón, pureza de motivos pueden caracterizar a aquellos que están medio convertidos y que están luchando para servir a Dios y a Mamón. Aún pueden limpiar sus vestiduras del carácter y dejarlas blancas en la sangre del Cordero. El oro de la fe y del amor, las vestiduras blancas de un carácter sin mancha y el colirio o el poder del claro discernimiento entre lo bueno y lo malo, todo esto tenemos que obtenerlos antes que tengamos la esperanza de entrar en el reino de Dios. Pero estos preciosos tesoros no caerán sobre nosotros sin algún esfuerzo de nuestra parte. Tenemos que comprar, tenemos que ser celosos y arrepentirnos de nuestro estado de tibieza. Tenemos que despertar para ver nuestros errores, para ver nuestros pecados y para alejarlos de nosotros. Nuestra elevada vocación, página 351. Rebelión en la verdadera guarda del sábado. Elena de White, la profeta de la Iglesia Remanente de Dios, ha revelado consistentemente que la verdadera guarda del sábado, de acuerdo con Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14, es ser sellado por el Dios vivo. Dice así: si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y si al sábado llamas delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te sustentaré con la herencia de Jacob tu padre, porque la boca del Eterno lo ha dicho. Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14. Perfecta guarda del sábado. La perfecta guarda del sábado será la última prueba antes de que se cierre la puerta de la gracia para el mundo y para cada miembro adventista del séptimo día. La mensajera del Señor dice: el Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá el destino de cada uno. Esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad a Dios observando su ley y negándose a aceptar un día de reposo falso, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el domingo como día de reposo, recibirán la marca de la bestia. Carta 11 de 1890. La mensajera del Señor agrega:
Cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una religión falsa, por oponerse a los que sus ancestrales enfrentaron con la más fiera persecución, cuando el Estado use su poder para forzar los decretos y sostener las instituciones de la Iglesia, entonces la América protestante habrá formado una imagen al papado y habrá una apostasía nacional, la cual terminará solamente en ruina nacional. Sign of the Time, 22 de marzo de 1910. En los días de Jeremías encontramos que los líderes y el pueblo habían perdido de vista la verdadera guarda del sábado. Esta fue una de las principales razones por las cuales la iglesia finalmente se fue al cautiverio de los 70 años. La sierva del Señor dice: todo hombre ha sido colocado a prueba, así como lo fueron Adán y Eva en el Edén, así como el árbol del conocimiento fue colocado en medio del jardín del Edén, así el mandamiento del sábado es colocado en medio del decálogo. En relación al fruto del árbol del conocimiento fue hecha la restricción: no comeréis de él, porque moriréis. Génesis capítulo 3, versículo 3. Del sábado, Dios dijo: no lo contaminaréis, sino que lo guardaréis santo. Así como el árbol del conocimiento fue una prueba para la obediencia de Adán, así el cuarto mandamiento es la prueba que Dios ha dado para probar la lealtad de todo su pueblo. La experiencia de Adán tiene que ser una advertencia para nosotros mientras dure el tiempo. Nos advierte para que no recibamos ninguna seguridad de la boca de los hombres o de los ángeles que detracten una jota o una tilde de la sagrada ley de Jehová. Review and Herald, 30 de agosto de 1898. Necesidad de una reforma. Solamente aquellos que, antes de la puesta del sol del viernes, el día de la preparación, están preparados para el sábado, habiendo tomado su baño, habiendo lustrado sus zapatos, habiendo arreglado sus ropas, habiendo cocinado sus alimentos y su familia estando espiritualmente preparada para recibir la bendición del sábado, con oración e himnos, recibirán el sello del Dios vivo. Todas sus conversaciones y todos sus pensamientos estarán en armonía con Isaías capítulo 58, versículo 13. La sierva del Señor dice: la violación del cuarto mandamiento no está confinada a la preparación de los alimentos. Muchos descuidadamente no lustran sus zapatos ni se afeitan hasta que el sábado ya ha comenzado. Esto no debiera ser. Si alguien negligencia hacer eso en un día de trabajo, debieran tener el suficiente respeto por el tiempo santo de Dios como para dejar que sus barbas permanezcan sin afeitar y que sus zapatos no sean lustrados hasta que el sábado haya pasado. Esto puede ayudarlos a recordar y hacerlos más cuidadosos como para hacer su propio trabajo en los 6 días de trabajo. En cada reunión campal se debieran dar instrucciones sobre todos estos asuntos. ¿Cómo podemos esperar la especial bendición de Dios a menos que rehuyamos con aborrecimiento el menor pecado? Debiéramos escoger sufrir inconvenientes, pérdidas o privaciones en vez de no hacerle caso a las instrucciones del Señor. Nuestra falta de espiritualidad ha sido causada debido a nuestro propio curso de acción. Hemos gradual e insensiblemente escogido agradarnos a nosotros mismos en vez de buscar el honor de Dios.
La perfección cristiana consiste en la completa armonía de nuestra voluntad con la voluntad de nuestro Creador. Los habitantes del cielo encuentran al obedecer la voluntad de Dios su gozo y su bendición. Que cada familia adventista del séptimo día honre a Dios con una estricta observación de su ley. Los niños tienen que ser enseñados a respetar el sábado. En el día de la preparación, la ropa tiene que ser arreglada adecuadamente, los zapatos tienen que ser lustrados, el baño tiene que ser tomado. Entonces, alrededor del altar familiar, todos debieran esperar para darle la bienvenida al santo día de Dios, como lo harían si llegara un amigo querido. Sign of the Time, 25 de mayo de 1882. Aquellos que no guardan el sábado con una profunda experiencia espiritual, un día en el tiempo de angustia, si es que no es antes, se unirán a las filas del enemigo y estarán perdidos para siempre. Véase Testimonio, tomo 5, páginas 136 y 137. Nuestra mayor necesidad. La sierva del Señor nos dice: y únicamente aquellos que vivan la vida de Cristo son sus colaboradores. Si se conserva un pecado en el alma o se retiene una mala práctica en la vida, todo el ser queda contaminado. El hombre viene a ser un instrumento de iniquidad. Deseado de todas las gentes, página 279-280. Y agrega la sierva del Señor: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo pidan que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Mientras la gente esté tan destituida del Espíritu Santo de Dios, no puede apreciar la predicación de la palabra. Pero cuando el poder del Espíritu toca su corazón, entonces no quedarán sin efecto los discursos presentados. Guiados por las enseñanzas de la palabra de Dios, con la manifestación de su Espíritu, ejercitando un sano juicio, los que asisten a nuestras reuniones obtendrán una experiencia preciosa y al volver a su hogar estarán preparados para ejercer una influencia saludable. Los que fueron portaestandarte antaño sabían lo que era luchar con Dios en oración y disfrutar del derramamiento de su Espíritu, pero los tales están desapareciendo del escenario. ¿Y quiénes surgen para ocupar sus lugares? ¿Cómo es la nueva generación? ¿Está convertida a Dios? ¿Estamos atentos a la obra que se realiza en el santuario celestial o estamos esperando que algún poder apremiante venga a la iglesia antes de que nos despertemos? ¿Esperamos ver que se reavive toda la iglesia? Ese tiempo nunca llegará. Hay personas en la iglesia que no están convertidas y que no se unirán a la oración ferviente y eficaz.
Debemos hacer la obra individualmente. Debemos orar más y hablar menos. Abunda la iniquidad y debe enseñarse a la gente que no se satisfaga con una forma de piedad sin espíritu ni poder. Si somos asiduos en el escudriñamiento de nuestro corazón, si nos liberamos de nuestros pecados y dejamos de lado nuestras malas tendencias, nuestras almas no se elevarán a la vanidad. Desconfiaremos de nosotros mismos al comprender siempre que nuestra suficiencia es de Dios. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Los incrédulos tienen derecho a esperar que los que profesan ser observadores de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús hagan más que cualesquiera otros para promover y honrar la causa que representan por su vida consecuente, su ejemplo piadoso y su activa influencia. Pero con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad han demostrado ser los mayores obstáculos para su adelanto. La incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas animan la presencia de los malos ángeles y despejan el camino para los planes de Satanás, abriendo la puerta al adversario. El adversario de las almas no puede leer los pensamientos de los hombres, pero es un agudo observador y toma nota de las palabras. Registra las acciones y hábilmente adapta sus tentaciones para tratar los casos de los que se colocan al alcance de su poder. Si trabajáramos para reprimir los pensamientos y sentimientos pecaminosos sin darles expresión en palabras o acciones, Satanás sería derrotado, pues no podría preparar sus engañosas tentaciones adecuadas para el caso. Pero con cuánta frecuencia abren la puerta al adversario de las almas los profesos cristianos por su falta de dominio propio. En las iglesias son frecuentes las divisiones y aún las amargas disensiones que deshonrarían a cualquier colectividad mundana, porque se hace muy poco para dominar los malos sentimientos y para reprimir cada palabra de la que pueda aprovecharse Satanás. Tan pronto como hay algún motivo de discordia, el asunto es presentado delante de Satanás para que lo revise, y se le da la oportunidad de usar su sabiduría de serpiente y su habilidad para dividir y destruir la iglesia. Hay una gran pérdida en cada disensión. Los amigos personales de ambas partes toman el bando de sus respectivos favoritos y así se amplía la brecha. No puede permanecer una casa dividida contra sí mismas. Se producen y multiplican los reproches y recriminaciones. Satanás y sus ángeles trabajan activamente para lograr una cosecha de la semilla así sembrada. Contemplan esto los mundanos y se mofan exclamando: mirad cómo se aborrecen estos cristianos entre sí. Si eso es religión, no la queremos. Y se ven a sí mismos y a su carácter irreligioso con gran satisfacción. Así se confirman en su impenitencia y Satanás se regocija con su éxito. El gran engañador ha preparado sus artimañas para cada alma que no está fortalecida para la prueba y preservada por constante oración y fe viviente. Como ministros, como cristianos, debemos trabajar para eliminar del camino las piedras de tropiezo. Debemos retirar cada obstáculo, confesemos y abandonemos cada pecado para que pueda estar aparejado el camino del Señor, para que Él pueda estar en nuestras reuniones e impartirnos su rica gracia. Deben ser vencidos el mundo,
la carne y el demonio. No podemos preparar el camino ganando la amistad del mundo, que es enemistad contra Dios, pero con la ayuda divina podemos quebrantar su influencia seductora sobre nosotros y sobre otros. No podemos individual ni colectivamente librarnos de las tentaciones constantes de un enemigo implacable y determinado, pero podemos resistirlas con la fortaleza de Jesús. De cada miembro de la Iglesia debe brillar una luz constante ante el mundo, de modo que no sea inducido a preguntar: ¿qué hace más esta gente que los otros? Puede haber y debe haber un alejamiento de la conformidad con el mundo, un apartarnos de toda apariencia de maldad, de modo que no se dé ninguna oportunidad a los adversarios. No podemos escapar de los reproches. Vendrán, pero debemos ser muy cuidadosos de que no seamos reprochados por nuestros propios pecados y desatinos, sino por causa de Cristo. No hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios despeje el camino, quitando todo impedimento, de modo que el Señor pueda derramar su espíritu sobre una iglesia decaída y una congregación impenitente. Si se hiciera la voluntad de Satanás, no habría ningún otro reavivamiento, grande o pequeño, hasta el fin del tiempo. Pero no ignoramos sus maquinaciones. Es posible resistir su poder. Cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. Así como Satanás no puede cerrar las ventanas del cielo para que la lluvia venga sobre la tierra, así tampoco puede impedir que descienda un derramamiento de bendiciones sobre el pueblo de Dios. Los impíos y los demonios no pueden estorbar la obra de Dios o excluir su presencia de las asambleas de su pueblo, si sus miembros, con corazón sumiso y contrito, confiesan sus pecados, se apartan de ellos y con fe demandan las promesas divinas. Cada tentación, cada influencia opositora, ya sea manifiesta o secreta, puede ser resistida con éxito. Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Estamos en el día de la expiación. Estamos en el gran día de la expiación, cuando mediante la confesión y el arrepentimiento de nuestros pecados han de ir de antemano al juicio. Dios no acepta ahora de sus ministros un testimonio suave y falto de temple. Un testimonio tal no sería verdad presente. El mensaje para este tiempo debe ser alimento oportuno para nutrir a la iglesia de Dios. Pero Satanás ha estado procurando gradualmente despojar a este mensaje de su poder para que la gente no esté preparada para resistir en el día del Señor. En 1844, nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra del juicio investigador. Han estado siendo examinados delante de Dios los casos de los muertos justos. Cuando se complete esa obra, se pronunciará juicio sobre los vivientes. Cuán preciosos, cuán importantes son estos solemnes momentos. Cada uno de nosotros tiene un caso pendiente en el tribunal celestial. Individualmente hemos de ser juzgados de acuerdo con lo que hicimos en el cuerpo. En el servicio simbólico, cuando la obra de expiación era realizada por el sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario terrenal, se demandaba que el pueblo afligiera su alma delante de Dios y confesara sus pecados para que pudieran ser expiados y borrados. Se requerirá algo menos de nosotros en este día real de expiación, cuando Cristo en el santuario de lo alto
está intercediendo a favor de su pueblo y se ha de pronunciar en cada caso una decisión final e irrevocable? ¿Cuál es nuestra condición en este tremendo y solemne tiempo? ¡Ay! Cuánto orgullo prevalece en la iglesia, cuánta hipocresía, cuánto engaño, cuánto amor al vestido, la frivolidad y las diversiones, cuánto deseo de supremacía. Todos estos pecados han nublado la mente, de modo que no han sido discernidas las cosas eternas. ¿No escudriñaremos las Escrituras para que podamos saber dónde estamos en la historia de este mundo? ¿No llegaremos a entender plenamente la obra que se está efectuando para nosotros en este tiempo y el puesto que nosotros como pecadores debiéramos ocupar mientras se lleva a cabo esta obra de expiación? Si tenemos alguna preocupación por la salvación de nuestra alma, debemos efectuar un cambio decidido. Debemos buscar a Dios con verdadera contrición, con profunda contrición de alma debemos confesar nuestros pecados para que puedan ser borrados. No debemos permanecer más en un terreno donde podamos ser fascinados. Nos aproximamos rápidamente al término de nuestro tiempo de gracia. Pregúntese cada alma, ¿cómo estoy delante de Dios? No sabemos cuán pronto nuestros nombres puedan ser puestos en los labios de Cristo y sean decididos finalmente en nuestros casos. ¿Cuáles serán esas decisiones? ¿Seremos contados con los justos o seremos incluidos entre los impíos? La iglesia ha de levantarse y arrepentirse. Levántese la iglesia y arrepiéntase de sus apostasías delante de Dios. Despiértense los atalayas y den un sonido cierto a la trompeta. Tenemos una amonestación definida que proclamar. Dios ordena a sus siervos, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Isaías capítulo 58 versículo 1. Debe captarse la atención de la gente. A menos que se pueda hacer esto, es inútil todo esfuerzo. Aunque descendiera un ángel del cielo y les hablara, sus palabras no le harían más provecho que si estuvieran hablando al frío oído de los muertos. Debe levantarse la iglesia para la acción. El Espíritu de Dios nunca podrá venir hasta que ella le prepare el camino. Debe haber un ferviente escudriñamiento de corazón. Debe haber oración unida y perseverante. Y, mediante la fe, una demanda de las promesas de Dios. No debemos vestirnos con cilicios como en la antigüedad, sino debe haber una profunda humillación del alma. No tenemos el menor motivo para felicitarnos a nosotros mismos ni exaltarnos. Debiéramos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Él vendrá para consolar y bendecir a los que lo buscan de verdad. La obra está delante de nosotros. ¿Nos ocuparemos de ella? Debemos trabajar rápidamente, debemos avanzar continuamente. No tenemos tiempo que perder, no tenemos tiempo para ocuparnos en propósitos egoístas. Ha de ser amonestado el mundo. ¿Qué estamos haciendo individualmente para llevar la luz ante otros? Dios ha dejado su obra para cada hombre. Cada uno tiene una parte que hacer y no podemos descuidar esa obra, a menos que pongamos en peligro nuestras almas. Oh mis hermanos, ¿contristaréis al Espíritu Santo y lo haréis alejarse? ¿Excluiréis al bendito Salvador
porque no estáis preparados para su presencia. Dejaréis que las almas perezcan sin el conocimiento de la verdad, porque amáis demasiado vuestra comodidad para llevar la carga que Jesús llevó por vosotros. Despertemos del sueño. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, y Review and Herald, 22 de marzo de 1887. La reforma acompaña al reavivamiento. En muchos corazones parece haber apenas un hálito de vida espiritual. Esto me entristece mucho. Temo que no se haya mantenido una lucha agresiva contra el mundo, la carne y el demonio. Debido a un cristianismo medio muerto, continuaremos alentando el egoísta y codicioso espíritu del mundo, compartiendo su impiedad y favoreciendo su falsedad. No, por la gracia de Dios, seamos constantes en los principios de la verdad, manteniendo firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Hemos de ser no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Uno es nuestro Maestro, Cristo. A Él hemos de mirar, de Él hemos de recibir nuestra sabiduría. Por su gracia hemos de preservar nuestra integridad, permaneciendo delante de Dios en humildad y contrición y representándolo ante el mundo. Ha habido gran demanda de sermones en nuestras iglesias. Los miembros han dependido de las declamaciones del púlpito en vez de depender del Espíritu Santo. No habiendo sido demandados y no habiendo sido usados, los dones espirituales que le fueron concedidos han menguado hasta ser débiles. Si los ministros avanzaran en nuevos campos, los miembros se verían obligados a llevar responsabilidades y sus facultades aumentarían al ser usadas. Contra los ministros y los miembros, Dios presenta graves acusaciones de debilidad espiritual cuando dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 al 18. Dios demanda un reavivamiento y una reforma espirituales. A menos que suceda esto, los que son tibios serán cada vez más detestables para el Señor, hasta que Él rehúse reconocerlos como a sus hijos. Deben realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la ministración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, hábitos y prácticas. La reforma no producirá los buenos frutos de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del espíritu. El reavivamiento y la reforma han de efectuar su obra asignada y deben entremezclarse al hacer esta obra.
Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 141-149.